Gracias, Padre eterno, por este momento que tú nos das. Bendito y alabado seas tú, Padre, por tu gran amor y misericordia, porque tú siempre haces nuevas todas las cosas. Que esta palabra sea siempre viva y eficaz, te pedimos todos los días, para que esa palabra podamos nosotros ponerla por obra. Bendito y alabado seas tú por siempre. Amén, amén y amén. Buenos días. Bueno, hoy tenemos otro evangelio que se llama Juan. Vamos a trabajar sobre el capítulo 6, versículos del 37 al 40. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré afuera. Porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan una vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué dice esta palabra, Moni? Bueno, interesante esta palabra en la medida en que hay muchísimas personas que el Señor está llamando, ¿sí? Me deja curiosidad porque solamente hay determinadas personas que van a mirar a lo que es el Hijo de Dios. Y a mí me parece muy hermoso cuando dice todos los que el Padre me envía. O sea, que cuando uno siente ese interés por Jesús es porque el Padre nos está llamando y nos está encaminando a Jesús. Nos encamina a Jesús ¿con qué objetivo? Que cuando nosotros nos encaminamos a Jesús, Jesús hace un proceso con nosotros. O sea, Él nos está diciendo, cuando nosotros somos enviados al Señor, el Señor va a hacer un proceso con nosotros porque la intencionalidad es que nosotros no nos perdamos. Somos como encomendados a alguien, y pues la persona cercana de que pudimos conocer, que pudimos tener referencia en la historia, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, como antes con el Padre era por allá, como se acuerdan en el Antiguo Testamento, hacían cosas porque pues no se conocía realmente. Entonces el Padre lo que hace es llevarnos a alguien que sí conocimos, que nos da ejemplo de vida, y que tiene como misión realmente, y ahí lo dice él, tiene misión a que ninguno se pierda. O sea que cuando nosotros sí nos acercamos a Jesús, sí nos acercamos a sus enseñanzas, el Señor va a trabajar en nuestro corazón para que realmente nosotros podamos ser salvos. No es que trabaje en nuestro corazón para que nosotros podamos tener todo lo que queramos. Eso es una añadidura, realmente eso es la añadidura. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos ser salvos, y eso es lo que el Señor va a trabajar en nuestras vidas, que es nuestra equivocación cuando nos acercamos a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios siempre estamos en esa postura egoísta, ¿sí? De alguna manera, donde estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero de todas las cosas de las cuales nosotros nos vamos a llenar, ¿sí? En cambio, en este pasaje bíblico, lo que el Señor nos está invitando es a que trabajemos realmente por nuestra salvación. Se vale de muchos elementos, de muchas cuestiones, para darnos cuenta de que sí, o sea, el Señor está trabajando para nuestra salvación. Eso es lo que más le interesa al Señor. ¿Qué dices tú? Claro, mira, está en Juan 17 también lo dice, es que los que tú me diste, vuelvo a repetir la misma palabra, los que tú me diste. O sea que cuando nosotros hablamos del Señor, cuando buscamos del Señor, ¿quién nos envía? Nuestro propio Padre. Qué particular, o sea que
cuando estamos conociendo de Él, es nuestro propio Padre el que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea nuestro Maestro, para que nos enseñe, para que nos lleve directamente a la presencia de Dios Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está perfectamente explicándonos, diciendo y corroborando que nadie puede ir al Padre, nadie puede ir al cielo, nadie puede ir a la presencia de Dios sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan delicado, como bien escuchábamos una homilía de un sacerdote el 13 de febrero, día después del 13 de diciembre, ¿verdad? Que estuvimos allí en México. Y el padre hizo una homilía espectacular. No fuimos el 12 porque eso era imposible llegar ayer a la catedral. Basílica, qué pena, me confundo. Entonces a la basílica fue imposible ir ese día, pero fuimos el 13 y la homilía fue precisa, ¿no? Si nosotros no vemos a Jesús, si nos quedamos solamente en nuestra Madre María, cometemos algo que es indebido, porque estamos realmente nos volvemos idólatras, decía el Padre, al ver a nuestra Madre si no vemos a nuestro Señor. Nuestro Señor nos lleva al Padre. ¿Y por qué nos lleva al Padre? Porque Él es el camino, nadie más sino Él es el camino, no hay otro medio para llegar al Padre. No es ni Buda, ni son las cartas, ni es el yoga, ni es la nueva era, ni es el autoestima, ni es el quererme a mí mismo, es que yo tengo que quererme a mí mismo, no es eso, es Jesús directamente el que nos lleva al Padre. Por eso es tan importante la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante ver la cruz y que se nos revele en nuestra vida la cruz, porque eso es lo que tenemos que estarle siempre pidiendo al Señor. Por mi parte, es el hecho mismo que me revele la cruz, porque en la cruz está la posibilidad de poder entrar al lugar santísimo que es la presencia de nuestro Padre Dios. Es el portal, tanto que se habla de portales, los indígenas buscaban portales, y el portal precioso, la cruz, que nos lleva directamente a la presencia de nuestro Padre Dios. Ya no es exclusividad del sumo sacerdote una vez al año que tenía la posibilidad de entrar al lugar santísimo para hablar con Dios Padre. No, ahora ya tenemos la posibilidad todos de ingresar directamente a la presencia de nuestro Padre Dios, pero por eso dice, los que tú me diste, o sea que somos unos escogidos, no todos, porque todos tienen la posibilidad, pero solamente los que realmente acepten y tomen la decisión pueden llegar realmente a nuestro Jesús de Nazaret. Mi papá los lleva, pero no todos aceptan, porque es una decisión. Realmente ser unos hijos amados de Dios es una decisión. Y aquí se corrobora. Los que tú me diste. Entonces que no todos, ¿sí? Los fariseos, posiblemente mi papá Dios les influye, les motiva para que vayan a mi Jesús, pero ellos no querían escuchar porque estaban su mente entenebrecida, y a pesar de que conocían de Dios, y a pesar de que estudiaban de Dios, su mente estaba entenebrecida por su propio orgullo. ¿Cómo es de peligroso el orgullo? ¿Cómo es de peligroso la vanagloria? ¿Cómo es de peligroso uno amarse a sí mismo? Mi Jesús reprochó a ese doctor de la ley y le reprochó ese segundo mandamiento. Como te amas a ti mismo, pues ama al prójimo. Ama al prójimo, así como te amas. Y él ni lo entendió siquiera. Y todavía seguimos confundidos con ese segundo mandamiento, y por eso es que la autoestima se pulula ahora por todos los lados. Los coaches, los psicólogos hablan constantemente de ámate a ti mismo, y se quedan tanto en amarse a sí mismo que se olvidan de amar a Dios, y se quedaron simplemente en ese momento que mi Jesús reprochó a ese doctor de la ley. Por tanto, si nosotros queremos realmente ser salvos, tenemos que mirar a mi Jesús, ver el poder de la cruz, descubrir por qué Él se sacrificó por mí. Y si Él se sacrificó por mí, entonces ¿qué debo yo hacer? También, de una u otra forma, sacrificarme por los demás, pero no tanto ser crucificado porque Él ya se crucificó por mí. No tanto es para que me golpeen, porque eso no es así, sino que amar al otro. Porque realmente hay una frase que me fascina de los terciarios capuchinos, o sea, los franciscanos donde nosotros nos formamos, o donde nosotros crecimos profesionalmente, y es que es mejor uno oxidarse, ¿cómo es? Es mejor uno desgastarse por el otro que oxidarse por sí mismo. Eso, desgastarse por el otro que oxidarse por sí mismo. Entonces es el amor, la misericordia hacia el otro.
Porque a veces uno se queda en función de sí mismo. Y mi Jesús dijo, los que tú me diste, ¿sí? Ustedes vinieron a mí porque mi Padre me los dio y ahora les voy a mostrar cómo ser salvos. ¡Qué precioso! Sí, eso es bien interesante que lo que nos está diciendo Rafa, porque eh, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, desgastarse por el otro, porque eso fue su proceso para llevar a la salvación y llegar por el medio de la crucifixión a la salvación de nosotros. Tengamos presente que aquí en este pasaje nos está diciendo que el Señor, aquí el Señor nos dice que Él no va a rechazar a ninguno que se acerque a Él. O sea, el Señor espera que nosotros, si tomamos la decisión, no dudemos de que el Señor nos va a ayudar. Que habrán momentos duros, difíciles, que habrán momentos donde nosotros tenemos que mantenernos firmes para apartarnos del mal, de todo lo que nos ha manejado. Pero tengamos esa palabra firme en cuanto a que Él no nos va a sacar de su lado, Él no nos va a echar fuera. O sea, cuando nosotros vamos a Jesús, cuando le pedimos ayuda a Jesús, Jesús se encargará. Jesús no nos soltará. A pesar de que nosotros sintamos vientos, sintamos tormentas, sintamos inundaciones, sintamos lo que sea, el Señor no nos va a soltar de su mano. Y nosotros debemos estar confiados en esta palabra. Es una palabra donde nosotros debemos como que tenerla escrita en algún lado, como dice Habacuc, que nosotros debemos escribir la palabra en postes, en las paredes, pegarla, ¿no? Escribirla y pegarla en las postes, en las paredes, en fin, con el fin de que nosotros podamos tenerla siempre presente. Y esta es como esa promesa de Él no nos va a echar fuera. Él no nos va a sacar de su lado. Él, porque tú caigas nuevamente, no te va a repeler, a decir, tú no sirves, vete y tal cosa. No, no es como nosotros los humanos. Él no es un humano. Él tiene un corazón de perla, de diamante. Es lo más precioso que hay. Y Él no nos va a rechazar por nuestra falla. Él lo que quiere es que seamos conscientes de nuestra falla y que nosotros volvamos a levantarnos, porque Él conoce nuestras debilidades, Él conoce cómo hemos estado nosotros en el mundo, pero el Señor nos va a acompañar a levantarnos, nos va a ayudar a mantenernos firmes. Acordémonos lo que dice Eclesiastés 4 en el 12, del 9 al 12, donde Él dice que si el uno se cae, el otro lo levanta. Es la acción que Jesús va a hacer con nosotros, nos va a levantar. Y esto con el fin de mantenernos firmes hasta que alcancemos la meta. Este pasaje nos dice hasta que alcancemos esa posibilidad de ir al Padre. Hasta que alcancemos nuestra salvación, Él estará ahí. Entonces no podemos desmayar, no podemos decir, no, es que Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios tal cosa. No, al principio requiere esfuerzo, hay que pagar un precio, porque es que llevamos muchísimos años sumergidos en el enemigo, muchísimos años aprendiendo lo malo. Y el Señor sabe que que tenemos que llevar algún tiempo para nosotros levantarnos, para nosotros dejar de pensar como pensábamos en el mundo. Y necesitamos hacer eso, necesitamos en nuestra mente mantenernos con esta promesa de que el Señor no nos va a echar fuera, que si, o sea, en pocas palabras, el Señor no acepta devoluciones. Ay, no, es que vino Mónica, me pidió ayuda y entonces está defectuosa, no, Satanás, venga, llévesela nuevamente. No, el Señor no acepta ese tipo de devoluciones. Si tú vas al Señor, si tú le pides ayuda al Señor, el Señor te va a ayudar y va a hacer el proceso. Así te caigas, así te vayas un tiempo porque algo te molestó de la iglesia, lo que sea, porque es que nuestras peleas son cosas humanas, no son cosas de Dios. Cuando tú te alejas de la iglesia es porque te peleaste con alguien de la iglesia y resulta que te peleaste con la persona y terminaste alejándote de Dios. Y no es eso. Entonces el Señor, ¿qué va a suceder? Va a buscar otra manera para llegar a tu corazón y que tú realmente vuelvas a Él. Eso es lo que el Señor está diciéndonos en esta palabra.
Cuando nosotros conocemos de Jesús, Jesús trabajará en nosotros. Dele, con esa paciencia, con ese amor, con esa entrega, con esa firmeza. Él no es como nosotros, que vemos que de pronto estamos enseñando algo y alguien está molestando. Ay, no, para allá, porque usted no quiere entender nada y se lo lleva. O que le estamos hablando alguna cosa y alguien está hablando. Si usted no está interesado, retírate. No, el Señor no es eso. El Señor tiene paciencia, el Señor sabe cómo llamarnos la atención, el Señor sabe cómo atraernos a Él, porque eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos. El Señor quiere que nosotros realmente nos acerquemos y no nos vayamos, porque eso es lo que el Señor quiere, que no nos vayamos de su lado, que tengamos la opción realmente de ser salvos. Y eso es lo que el Señor es una promesa que el Señor nos está hablando allí. No se ve tan, ay, yo te prometo que tal cosa, no. Pero el Señor sí me está diciendo, yo no te voy a echar fuera si te acercas a mí. Yo voy a estar contigo hasta que tú logres tu salvación. Eso nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en esta palabra. Y por tanto, eres tú quien toma la decisión. O sea, la gente te va a apoyar, te va a animar, te va a alentar, pero el que toma la decisión eres tú. Y es el Señor el que viene aquí a hacer la voluntad de Dios. Cuando tú te preguntas cuál es la voluntad de Dios, que fue una de las preguntas que nos hicimos en estos días que hicimos vigilia, es precisamente cuál es la voluntad de Dios. Y leíamos Romanos 12:2 cuando dice cambia tu manera de pensar para que así cambie, renueva tu entendimiento, para que cambie, para que no viva ya según lo que estás en este tiempo viviendo, sino que tienes que renovar tu entendimiento, y al renovar tu entendimiento tendrás la posibilidad de discernir claridad cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y sagrada. Y aquí mi Jesús lo está diciendo claramente cuál es la voluntad de Dios. Se las voy a leer. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El último día es el día del juicio. ¿Sí? Ese es el último día. O el último día es el momento en que ya tenemos que presentarnos ante el momento del Padre. ¿Sí? Entonces, Él lo resucitaré. Pero la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tu salvación. No es la santidad es el camino que te lleva a la salvación. No es ser feliz en el mundo, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Eso es una resultante, eso es algo que es consecuencia de, pero el propósito de Dios para tu vida es la salvación. Y Él te lleva a mi Jesús, pero tienes que verlo, Él mismo lo dice, para que crean en mí. Todo el que vea al Hijo, verlo es verlo a Él. Y Él siempre, si tú ya estás escuchando este mensaje, es porque mi papá Dios te llevó a mi Jesús. Y si te llevó a mi Jesús, eres tú quien decide. Cuando tú dices es que Dios no me escucha, todo el tiempo te escucha, es que tú no lo quieres escuchar. Porque quieres hacer de pronto que la voluntad tuya, que se den cosas humanas, que se den simplemente para satisfacer tus caprichos, satisfacer simplemente esa necesidad emocional que tienes debido a tus vacíos emocionales, de que me traigas a mi esposo, traiga a mi esposa, es que me ame él, que me ame ella. Ese no es el propósito. El propósito, tal vez, que tú has considerado, siempre es tener una familia feliz. Esa es la resultante. Para tener una familia feliz, cambia tu actitud. Renueva tu entendimiento. Empieza a ver a mi Jesús, empieza a creer que Él está formándote, que Él te coloca este orejoncito del Rafa en tu vida, o a Mónica te la coloca en tu vida para que escuches este mensaje, y te la coloca para que lo mires a Él, porque Él te está realmente buscando. Mi papá Dios te busca porque tú eres el hijo amado de Él, sino que tú no lo has querido aceptar como padre. ¿Por qué? Porque tienes vacíos, porque no tuviste un papá. Porque tal vez el papá que tuviste te golpeó todo el tiempo, porque viste peleas entre ellos dos, papá y mamá, entonces tú no tienes el concepto de padre, y por eso tener el concepto de Dios Padre, como no lo ves, no entiendes el amor de un padre. Pero mi Jesús te lo quiere dar a entender. Si no conoces al papá, tranquilo, mi Jesús te lleva, pero tienes que verlo a Él.
Ve por eso al Santísimo, ve a un crucifijo, no para ponerle velitas, no soy de esos, no para prenderle velitas, no es eso. Prende la vela más linda que está en tu corazón, ve allí ante el crucifijo, mira a mi Jesús, no porque Él no está allí, eso simplemente es una imagen que me recuerda a mi Jesús, porque tal vez mi mente es tan limitada que necesitamos realmente esta imagen, yo la necesito. Pero no para que ella me dé el poder de Grayskull, ¿sí? Ni me dé no, eso no es así. Sino para que yo vea, trascienda la cruz, vea las llagas de mi Jesús, vea su sacrificio por mí y Él me lleve a través de ese sacrificio. Pero ¿por qué Él se sacrificó por mí? Pregúntate ante Él. ¿Por qué te sacrificaste? Revélame por qué diste la vida por mí. ¿Cómo así que hace 2000 años tú llevaste mi pecado? Yo no lo entiendo. Mi mente es pequeña, limitada. Demuéstramelo, muéstramelo. Y si te causa dificultad, ve donde mi mamá. Mi Madre María te lleva a comprender eso, porque mi Jesús lo dijo. Ojalá ustedes le pidieran a mi madre que los llevara a que besen mis llagas. Entender el sacrificio de Él es llegar a la presencia de mi Padre Dios. Y llegar a mi papá es empezar ya a tener esa voluntad de Dios, que es que tú no te pierdas, que tú te salves. La pelea no es contra tu esposa ni tu esposo, es suéltalos, entrégaselos a mi papá Dios y dedícate tú a buscar de mi Jesús para que Él te revele a mi Padre y puedas experimentar el amor de Dios. Es eso lo que Él vino, para que en el último día yo los salve. ¿Quién nos salva? Mi Jesús. Nadie más te va a salvar. ¿Quién lo resucitará? ¿Cómo está diciendo la palabra? Bueno, yo hago así porque se la tengo aquí al frente de mi computador. ¿Quién nos salva? Mi Jesús. Nadie te va a salvar, mi hermano. No te salva el cash, dinero. Ya estoy aprendiendo. La money no te salva. La money de Mónica no me salva. Ella con su testimonio me ayuda, me motiva. Con su testimonio me lleva a mi Jesús. Con su testimonio ella me va a ayudar a santificarme. Con su testimonio, así no hable. Estoy hablando de lo que dice la palabra. Pero quien me va a salvar es tu decisión, porque nos dio el libre albedrío. Tanto amor. El libre albedrío es amor puro. Por eso fue que mi papá Dios mandó a su Hijo por amor, para que nosotros descubriéramos cuál es su voluntad. Ya la sabemos cuál es. No te confundas. Es la salvación, Moni. Cuando Rafa decía ver a Jesús, me acordé de la película Avatar. Uy, usted como que ve muchas películas, ¿no? Y cuando dice, te veo, el saludo era te veo. Y al finalizar, ahora sí te veo, dice ella. Y también me viene a mi mente el pasaje, sino personas, en Job está, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y eso que nos está indicando, que nos está invitando, que ver a Jesús es conocerlo, es conocer su palabra. Es conocer sus enseñanzas, es conocer su forma de proceder, es conocer su carácter, es conocer lo que Él hizo. Y para yo poder entender todo esto, tengo que realmente tener una relación con Jesús diaria. O sea, si yo quiero mantener mi cuerpo bien, yo debo comer 3 veces al día para tener mi cuerpo bien. Entonces, ¿por qué no tener bien el espíritu? ¿Y cuántas veces comemos la comida espiritual? Recordémonos que el Señor nos dijo claramente, allí combatiendo al enemigo, dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esto. Yo tengo que comer esa palabra que viene de Dios. ¿Y cuál es la palabra que viene de Dios? Nada más que la palabra encarnada. Y la palabra encarnada es Jesús. Y Jesús quedó todo lo que es su vida, todo. Si ustedes miran desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda su vida está allí representada. Toda. ¿Por qué? Porque toda su vida nos está llevando, o sea, toda la palabra de Dios, o sea, la Biblia, que son muchos libros, definitivamente nos van a llevar a conocer quién era Jesús. ¿Por qué Jesús actuaba como actuaba? ¿Por qué Jesús respondía como respondía? Esa palabra es la que nos abre el entendimiento.
Esa palabra es la que nos da la fe. Esa palabra es la que despierta nuestros sentidos espirituales. Si tú quieres realmente conocer, ver al Señor, tienes que conocerlo. De resto no se puede hacer. Cuando las personas empiezan a leer la palabra y dicen, ay no, es que no me queda tiempo. Eso quiere decir, no tienes tiempo para Dios. Sí tienes tiempo para el mundo, pero no tienes tiempo para Dios. Cuando dices, es que yo leo y no entiendo nada. Al principio está así uno. ¿Por qué? Porque resulta que el mal nos tiene nuestra mente controlada. Y al tener nuestra mente controlada, pues desafortunadamente nosotros no entendemos lo que Dios nos dice. El asunto es mantenernos, ser firmes, constantes, poder seguir estudiando la palabra de Dios y nuestra mente será abierta. Entonces debemos conocer, debemos ver y creer. O sea, conocer y creer en nuestro Señor Jesucristo. La palabra está bella hoy. Bueno, todos los días es bella, la palabra es bella, porque mi propio Jesús de Nazaret, la palabra viva. Complementa esta palabra con Juan capítulo 17, te lo dejo como tarea, porque allí mi Jesús ora por ti, porque tú fuiste escogido para Él, porque Dios te llamó, Dios te buscó, mi papá Dios te buscó como Padre verdadero que es de ti, te buscó para que lo conozcas a Él, y lo conoces a través de mi Jesús de Nazaret. Descubra a mi Jesús en la cruz, ve a la cruz, descúbrelo y te sorprenderás. Que tengas un día espectacular. Feliz día, Dios los bendiga.